Buenas hermanos, ¿cómo andan? Vamos a seguir estudiando ahora el capítulo 1 de Colosenses, pero desde el versículo 9 al 14. Dice el versículo 9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo dice que ora y pide para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Por ejemplo, esto está en consonancia con Efesios 1, versículo 9, que dice que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad, de que iba a reunir todas las cosas en Cristo. Y Dios quiere que también conozcamos la voluntad de Dios tocante a que nosotros debemos seguir los mandamientos también, lo que es también lo que Dios quiere. Dios quiere que sigamos las pisadas de su Hijo. Dios quiere que seamos como Él, imitadores de Él. Entonces implica que cumplamos sus mandamientos. Pero veamos que aquí Pablo ora a Dios para que conozcamos. Es un conocimiento que Él nos da de gracia. Y ese conocimiento es un conocimiento no solamente intelectual. Involucra, claro, que sí, el intelecto, pero llega a lo profundo de nuestro corazón, hermanos, también. Porque también toca nuestra voluntad. Cuando conocemos la voluntad de Dios, realmente nuestro ser es transformado, hermanos. Y así también experimentamos cuál es la buena voluntad agradable y perfecta de Dios para con nosotros, hermanos. Y dice que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, Pablo ora, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, hermanos. En primer lugar, debemos saber que la manera de conocer la voluntad de Dios es teniendo toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero no solamente es la manera, es como que la inteligencia y sabiduría espiritual son, en cierto sentido, el conocimiento de Dios, de lo que Dios quiere, hermanos. Porque, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es la capacidad de discernir la verdad de Dios, de discernir lo que Cristo es y lo que Cristo tiene y lo que Cristo exige. La sabiduría es discernir bien, correctamente, conocer ese paquete glorioso que nos cambia, que nos transforma. Entonces esa sabiduría es en sí tener el conocimiento de la voluntad de Dios también. Y la inteligencia espiritual se abarca más al sentido de la destreza para tomar una decisión teniendo en cuenta los conocimientos que tenemos de Dios. Cristo ejemplifica bien esto. Por ejemplo, Isaías 11:2 dice que y reposará sobre él, sobre Cristo, el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Jesús tenía la sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios. La sabiduría que venía del Espíritu, y por eso Él podía conocer cuál era la voluntad de Dios y Él la seguía, obedecía. Y Jesús mismo se nos es dado a nosotros y por lo tanto tenemos su sabiduría que Él tuvo y su inteligencia que Él tuvo. Jesús creció en gracia y sabiduría, dice, para con Dios y para con los hombres. Y eso para que nosotros también crezcamos en eso. En Cristo la sabiduría de Dios inalcanzable se transmite, por así decirlo, por medio de Cristo a nosotros, para que nosotros seamos sabios y conozcamos y realmente podamos aplicar lo que conocemos, hermanos, por medio de Cristo. Por eso también Colosenses 2:3 dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y Cristo se hizo como nosotros, para que en Él habitase toda la sabiduría, toda la plenitud de Dios. Y así estamos completos en Él y no necesitamos encontrar otra cosa. Ese conocimiento de su voluntad, por medio de la inteligencia y la sabiduría, hace que nosotros podamos vivir dignamente, hermano. Por eso el versículo 10 dice que para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que, en primer lugar, andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Andar digno del Señor, andar conforme a lo que es Cristo. Ahora, Dios nos debe dar primero su conocimiento,
su sabiduría, a Cristo mismo, hermanos. Y así también debemos agradarle plenamente, cuando comamos o cuando bebamos, en todo, cuando vamos al trabajo, en todo. Y ahora va a mostrar, digamos, 4 características más de qué es andar conforme al Señor, digno del Señor. Primera característica es llevando fruto en toda buena obra. Pero ahora dice aquí que Pablo ora para que nosotros llevemos fruto en toda buena obra. Así como dice Colosenses 2, 6 al 7. Debemos andar así como cuando recibimos al Señor Jesucristo, por la fe. Por eso dice Corintios que debemos andar, claro, andar todo, pero por la fe. El justo por la fe vivirá. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, en este presente, lo vivo, sí, por la fe en el Hijo de Dios. Luego dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando nosotros llevamos buenos frutos, implica también que vamos a ir creciendo en ver cómo es Dios en nosotros. Porque cuando también obramos, nosotros somos conscientes de que necesitamos conocer a Dios, conocer a Cristo, conocer su gracia. Y luego dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Pablo ora que nosotros también seamos fortalecidos. ¿Por qué? Porque cuando andamos en esta vida, vamos a necesitar la fortaleza de Dios, porque en nuestras propias fuerzas no podemos luchar contra principados y potestades, no podemos luchar contra nosotros mismos, porque tenemos los restos de la carne en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la fuerza de Cristo. Por eso dice que conforme a su potencia, de la gloria de Él nos fortalece. Esto es enorme. Es una fuente grandísima de energía, de poder, para que nosotros podamos soportar las vicisitudes de esta vida, de este mundo caído, hermanos. Para que nosotros tengamos paciencia y longanimidad. Algunos dicen que son, digamos, como sinónimos, pero no. Otros dicen que hay una distinción allí. Paciencia es como para resistir a las pruebas, a lo que nos afecta, resistir a todo eso. Y longanimidad es como tener paciencia, soportar, más enfocado a personas, soportarnos los unos a los otros. Vemos que dice otros pasajes también. Hermanos, todo lo podemos hacer en Cristo. Y luego dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aquí se interpreta de una manera, tener el poder de Dios, soportar, tener paciencia con gozo, como muchos pasajes dicen. Otros interpretan que gozo está modificando lo que viene después. Con gozo dando gracias al Padre, con gozo, gracias Padre, porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Bueno, las dos formas están correctas. Por causa de Cristo debemos dar gracias a Dios, que nosotros no tuvimos la facultad de hacernos aptos, sino que Él nos regaló la capacidad de entrar a su reino, al reino de su Hijo amado, quien tiene control sobre todo principado y potestad, hermanos. Pues luego dice, el cual, Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Y ya estamos en ese reino. Por eso esta, digamos, doctrina difiere totalmente de las doctrinas de aquella época, que enfatizaban el cada vez conocer para ver a Dios, y con la incertidumbre de poder perder inclusive esa certeza, y con la obligación de por las obras conseguir una aceptación delante de Dios, o conocer más y más, o escracharse más, machacarse a uno mismo para que el espíritu puro conozca a Dios. Pero en ese trayecto de vivir esa vida así, Pablo dice que estaban dando lugar a la carne, estaban estimulando encima los deseos pecaminosos. Por las obras no podemos vivir una vida cristiana.
solamente. Debe ser por la fe en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Ya Dios nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ya podemos conocer a Dios porque Él nos permitió eso. Y así, desde esa base, nosotros obedecemos porque ya somos capaces de vivir en ese reino obedeciendo, hermanos. Todo gracias a que Dios obró a nosotros. Todo porque Dios nos llena de su conocimiento de pura gracia para que andemos conforme a lo que Él quiere. Por eso un puritano oraba así para terminar. Cada nuevo deber requiere más gracia de la que ahora poseo, pero no más de la que se encuentra en ti, oh Dios, el tesoro divino en quien mora toda plenitud. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.